día el abogado, el doctor Pedro Pablo Kuczynski y el doctor Julio Midolo. Buenas noches y bienvenido. Gracias, Diana. Bueno, esta tarde ustedes han presentado este habeas corpus porque se considera pues que ha habido un atentado contra la libertad de tránsito del señor Kuczynski, expresidente de la República. ¿Qué esperan ustedes después de este habeas corpus? Porque la restricción está vigente actualmente después de la audiencia de ayer. Correcto. En primer lugar, lo que se pretende es sentar un precedente de que una autoridad administrativa, como es la Autoridad de Migraciones, no está facultada constitucionalmente para restringir los derechos a la libertad de una persona. Por principio de legalidad y reserva judicial, solo un juez, después de una audiencia y de haber oído a ambas partes, emite una resolución debidamente motivada y solo así se restringe un derecho constitucional, como es el de la libertad de tránsito. Lo que ha pasado aquí es que el señor Pedro Pablo Kuczynski no tenía ninguna restricción a su libertad, no tenía impedimento de salida, no tenía comparecencia con restricciones, y eso además ha sido reconocido así en la audiencia que se ha visto el día de ayer, porque justamente porque no tenía estas restricciones es que recién se le imponen. Entonces lo que queda claro es que en el momento que el señor se encontraba en el aeropuerto estaba facultado para viajar libremente. Claro, ustedes invocan al que no hay al atentado contra el libre tránsito. Veamos el motivo, ¿no? Parte de esta demanda, porque ahí dice: interpongo demanda de habeas corpus a efectos de que se retrotraiga el estado de las cosas al momento anterior a la vulneración de mis derechos fundamentales y la libertad individual y a la libertad de tránsito. Cuando usted dice que se retrotraiga antes, ¿ustedes están pidiendo que se deje sin efecto los 18 meses de impedimento de salida del país que pesan actualmente sobre el expresidente Kuczynski? Lo que solicitamos es que se levanten todas las alertas migratorias, porque eso es lo que ha significado que se le conculquen los derechos al señor Kuczynski, como es el derecho a su libertad de tránsito. Y además que se determine quiénes son los responsables. Lo que va a suceder, Diana, es que un juez constitucional, que en este caso es el segundo juzgado constitucional que ha recibido la demanda, va a determinar que lo que ha hecho Migraciones es inconstitucional y es arbitrario. Con ello, los funcionarios que han promovido este impedimento fáctico de salida del señor Pedro Pablo Kuczynski tendrán que responder. Ahora, en este documento que tenemos, el documento del pedido de la interposición de la medida de habeas corpus, hay un punto en que precisamente el 4.2 dice: las medidas de impedimento de salida del país fueron revocados o cumplieron el máximo del plazo legal permitido, por lo que quedaron caducas en todos los procesos. De igual forma, a lo largo de todos los procesos ha cumplido con las restricciones impuestas en su contra y han caducado los plazos máximos establecidos en la norma. Esto ya había caducado. Ahora, ahí está, las medidas de impedimento de salida del país. Luego tenemos otro con fecha de 8 de junio del 2005. Mi persona, Pedro Pablo Kuczynski, tenía programado un viaje con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos. Sin embargo, no pude realizar este viaje, dice, porque ya que estando en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, al pasar el control migratorio, se me comunicó que existía una alerta migratoria y me entregaron la notificación número 02380-2025 Migraciones Callao PCM, en la que se menciona que no puedo viajar, ya que registraba una alerta restrictiva al no haberse oficializado a la Superintendencia Nacional de Migraciones el levantamiento de la misma por el Poder Judicial. Entonces, ¿quién tenía que haber levantado esta medida? Porque si él dice que ya estaba caduca la medida, ¿quién tiene que levantar esto? O la Fiscalía o el Poder Judicial. Lamentablemente no se nos ha brindado la información íntegra por parte de Migraciones. Hemos solicitado que se nos brinde copias de los oficios que ellos señalan les fueron enviados. No sabemos, como repito, si fue un juzgado o fue la Fiscalía. Lo que sí sabemos por lo menos es que no fue ni el fiscal Puma, que es el que ha presentado este impedimento de salida, ni la jueza Margarita Salcedo, porque así lo han manifestado en la audiencia. Lo cual es aún más grave, Diana, porque eso revela que hay procesos de antigua data que aún figuran administrativamente por errores que no pueden ser atribuidos al señor Kuczynski. Lo peligroso aquí es que se está generando un precedente muy negativo.
Olvidémonos que se trata del señor Pedro Pablo Kuczynski, puede ser cualquier otro ciudadano. En este momento estamos en una total indefensión, en este país no hay seguridad jurídica, puede ser que a una autoridad de migraciones se le ocurra expedir una alerta y a ti no te dejen viajar. Ahora, hay varios precedentes, porque usted dice que quieren marcar un precedente, pero ya existen. La señora Mercedes Arauz, que ha sido ex ministra del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, dice que ella cada vez que viaja hay una alerta migratoria porque ella tuvo en su momento, hace 7 años que no lo tiene, un pasaporte diplomático. Cada vez que ella cruza migraciones, sale esta alerta, y por supuesto que es un acto incómodo, pero ella finalmente puede viajar, pero a Pedro Pablo Kuczynski le negaron la salida cuando no había restricción. Claro, sin duda es bastante complicado lo que también puede tener que pasar la doctora Arauz, pero son casos que tienen algún tipo de diferencia, ¿no? En el caso de las alertas administrativas, eso podría levantarse en ese momento, pero en este caso, cuando es un ciudadano que está siendo investigado o tiene algunos procesos, la situación es mucho más complicada y lo que se solicita siempre es que oficien del Poder Judicial para poder aclarar esa situación. ¿Esto es un descuido o es algo más que un descuido? Porque dicen el habeas corpus que es el Poder Judicial quien debe, y usted lo acaba de confirmar, quien debe oficiar a migraciones para que hagan ese levantamiento. Si esto ya caducó, ¿esto es descuido, desidia o, digamos, lo prefieren dejar ahí por si acaso? Bueno, esto tendrá que investigarse, Diana, sin duda. Cuando menos es un grave descuido o una negligencia por parte del Poder Judicial de no haber levantado esas alertas. Ahora, lo importante aquí debe ser que siempre tiene que primar una decisión judicial sobre una disposición administrativa. Lo claro y concreto era que el señor Pedro Pablo Kuczynski no tenía ninguna restricción. El 29 del mes pasado, la propia juez Margarita Salcedo, que ahora le ha dado el impedimento de 18 meses, había declarado caducas las restricciones, por lo tanto el señor no tenía ninguna restricción. Pese a esto, tenemos la alerta migratoria que precisamente impide, dice que migraciones, dice, siendo el día 7 de junio del 2025, se notifica al señor Kuczynski Godard Pedro Pablo, de nacionalidad peruana, identificado con documento nacional de identidad, que no podrá viajar en el vuelo LAN 2480 con destino a Estados Unidos por el siguiente motivo. Otros, porque hay varios motivos, ¿no? Por contar con residencia vencida, por presentar pasaporte peruano anulado, documento de viaje vencido, pasaporte, en fin, hay varios motivos, pero en otros, ahí está marcado, otros, pasajero registra alerta restrictiva al no haber sido oficializado a la Superintendencia Nacional de Migraciones el levantamiento de la misma por el Poder Judicial. No podrá proseguir su viaje. Debe ser levantado por el notificado para poder proseguir su viaje de acuerdo al artículo 155 del Decreto Legislativo 1350, Ley de Migraciones, que levantamiento de alertas. Y al final ponen observaciones: las alertas originarias por mandato judicial o por procedimiento sancionador de migraciones se levantan una vez cumplida la medida a solicitud de la misma entidad, y firman el responsable de control migratorio que impide el viaje, lo dice claramente, responsable de control migratorio que impide el viaje, Feijó Díaz Esther Eliana. Ella es la funcionaria que impidió el viaje. Ella es la funcionaria que estuvo en la cabina en un primer momento y como es la primera que entra al sistema y revisa, es la que firma. Sin embargo, hay otros funcionarios más de migraciones que hemos detallado en la demanda. Ahora, lo importante acá, Diana, por lo que tú has leído, es que se aprecia además una incongruencia de la causal por la cual le estarían a él impidiendo viajar, porque en un primer momento se dice que el usuario tiene que realizar la solicitud, el ciudadano, y eso es inexacto. Y luego reconocen que es la propia entidad quien tiene que hacerlo. Entonces, por un error de un tercero, no se te puede restringir un derecho. Definitivamente esto tendrá que determinarse en las investigaciones, pero o ha sido una negligencia o ha sido un acto dirigido para impedir que el señor Kuczynski pueda viajar. Sin embargo, en este habeas corpus ustedes demandan a migraciones en general, a la Superintendencia Nacional de Migraciones o a funcionarios concretos con nombre y apellido.
a la entidad, pero en el desarrollo del escrito tú puedes apreciar cuáles han sido los funcionarios con los que hemos tenido el contacto y que también están incorporados. Lamentablemente nosotros no podemos conocer la relación de todos los funcionarios que se sabrá a lo largo del proceso que ingresaron esta alerta, en fin, eso tendrá que conocerse, ¿no? Ya que usted está demandando a Migraciones, también hay una actuación del presidente del Consejo de Ministros, el señor Eduardo Arana, que es el que también un poco alerta, ¿no? Que el señor estaba viajando y habla con la propia presidenta del Poder Judicial. ¿Usted ya lo ha demandado, lo piensa demandar? ¿Qué es lo que corresponde en este caso, según la defensa del expresidente? A ver, aquí hay una situación bastante irregular, Diana. Por iniciativa propia, el señor Premier Eduardo Arana señala en una declaración que él estuvo en contacto permanente con las autoridades de migraciones quien le informan de estos hechos, con lo cual podemos presumir que algunas de sus actuaciones pueden haber estado dirigidas justamente por las coordinaciones con este señor. Adicionalmente ha señalado lo que es aún más grave porque revela una intromisión del Poder Ejecutivo en otro poder que debería ser autónomo e independiente como es el Poder Judicial. Señala que ha llamado a la presidenta del Poder Judicial y al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima para advertirlos de que el señor Kuczynski no tenía ningún impedimento de salida del país, con lo cual reconoce que legal y judicialmente el señor no estaba impedido y que por lo tanto debían adelantar la audiencia. Esto efectivamente surtió efectos porque la Fiscalía presentó una solicitud en horas de la madrugada y a nosotros se nos notifica a las 10:30 de un día domingo para que nos conectemos y presentemos a una audiencia al mediodía. Claramente la decisión ya estaba tomada, únicamente se quería cumplir con esta formalidad, pero toda la actuación que nosotros hemos visto a nosotros revela que para el señor Pedro Pablo Kuczynski no existe justicia. Ahora, más allá de este caso que convoca hoy, que es el impedimento de salir del país, ¿cómo explicar coordinaciones entre el propio presidente del Consejo de Ministros que admite, ¿no?, haber hablado con la presidenta del Poder Judicial y haberles dicho que, ojo, no tiene impedimento de salir del país y que inmediatamente se active la audiencia que estaba en principio programada para el día lunes y se adelanta para el día domingo, para ayer? Esto debe de hecho, llama la atención, más aún ustedes, ¿qué acciones van a tomar? Mire, estamos evaluando denuncias penales. Yo tengo una reunión mañana con mi cliente, eso es uno de los temas que estamos evaluando. Lo primero ha sido presentar la demanda constitucional, estamos elaborando también el recurso de apelación con el cual buscaremos revertir el impedimento de salida de 18 meses, pero sin duda vamos a presentar alguna acción contra el señor Arana y los que resulten responsables, ¿no? Van a presentar una acción, están evaluando mañana con el presidente Kuczynski. Correcto, sí. Presentar una denuncia constitucional. Una denuncia penal contra el señor, Penal. en realidad, porque este es un tema que no tiene que ver con el ejercicio propio de sus funciones, ¿no? Bueno, pero si él no fuera presidente del Consejo de Ministros, no estuviera llamando a Sin la duda, no doctora tendría- Tello, ¿no? No tendría la autoridad para hacerlo ni el poder para hacerlo, ¿no? Hay otro detalle y es que hoy día han habido muchas reacciones, ¿no?, de otros abogados penalistas diciendo que es casi, pues, que si en 6 años no se ha podido resolver el tema, pero un ex aliado del expresidente Kuczynski, el ex congresista Gilbert Violeta, que fue incluso fundador del Partido Peruanos por el Cambio, ha dicho que ha sido mal asesorado legalmente. Me imagino que se está dirigiendo. ¿Usted cree que, cómo toma esta declaración, no? Mire, evidentemente con el periódico del día siguiente se pueden hacer muchas afirmaciones, ¿no? Lo real y concreto es que el señor Kuczynski tiene 86 años. En octubre cumplirá 87 y está siendo investigado desde fines del año 2017. Desde esa fecha tiene una serie de restricciones a su libertad, no ve a su esposa y no puede tratarse de sus afecciones cardíacas en los Estados Unidos. Escuchemos para tener el contexto lo que dijo Gilbert Violeta. Soy el abogado de Pedro Pablo, pero lamento que haya ocurrido esta situación. Creo que él estuvo mal asesorado legalmente. Entiendo que él ya se había vencido su situación de impedimento, o sea, él teóricamente podía viajar a donde él quería, pero el día lunes, o sea, justo hoy, Ayer. tenía programado la audiencia de validación de su impedimento está efectivamente vencido, usted ya puede viajar. O sea, él debería haber podido viajar desde mañana.
o desde esta tarde, o dependiendo de la hora, No desde el sábado. mañana o pasado mañana, lo podría haber hecho. Ahora, el expresidente Kuczynski dice que ha estado mal asesorado. Ahora usted nos dice que al día siguiente todo el mundo puede opinar, ¿no? Pero él iba a una consulta médica por problemas cardíacos que lo aquejan, ¿no? Pero Pablo Kuczynski, hay que decir, tenía o tiene un ticket de regreso. Es decir, él salía, ahí lo tenemos, él tiene el ticket hasta su nombre del vuelo LAN 2481. Vuelo es el 15 de junio del 2025, este año. O sea, en unos 6 días iba a regresar LA 2485, salía de Miami el 15 de junio a las 5 de la tarde, llegada a Lima a las 21:40. Este es el ticket que él, me imagino, habrá presentado dando prueba de que tenía que volver. Pero ahora, 6 días parecieran cortos para todos los exámenes médicos que tenía que hacerse, ¿no? Mire, no exactamente. En realidad, el señor Pedro Pablo Kuczynski tenía la intención de acudir a la Clínica Mayo para hacerse unos chequeos, además de poder ver a su esposa después de tanto tiempo. Y sí quiero hacer una pequeña referencia a lo último del señor Violeta, ¿no? Yo no he escuchado a ningún abogado penalista serio, o por lo menos alguien entendido en la materia, que diga que el señor Pedro Pablo Kuczynski ha vulnerado algún tipo de restricción o que ha ejercido alguna irregularidad al pretender viajar. El señor no tenía ningún impedimento, así que no tenía por qué esperar ni al día lunes, ni al día martes, ni al día miércoles. El señor viene esperando 7 años poder viajar, 7 años poder ver a su esposa. Entonces, pedirle a una persona que está próxima a cumplir 87 años que siga esperando, no creo que sea proporcional. Ahora, pero precisamente algunos podrían tomarlo como que él se iba y no iba a regresar, porque justo era al día siguiente o a los 2 días que él viajaba, había una audiencia de impedimento de salida del país por el presunto delito de lavado de activos por aportes a su campaña del año 2016, aportes de Odebrecht. Entonces, uno puede decir, bueno, podría haber decidido irse y no regresar. Es una posibilidad. Es una hipótesis, las especulaciones siempre pueden ser diversas. Lo concreto en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski es que él, al ser un ciudadano mayor de 80 años, en el peor de los casos, que por supuesto es algo que no va a suceder, se le condenara, la consecuencia sería que tendría que cumplir esa condena básicamente en su domicilio. O sea, el señor Pedro Pablo Kuczynski no tiene un peligro de ingresar a un establecimiento penitenciario. ¿Qué lo motivaría a él a fugarse y dejar aquí todo su patrimonio y todo lo que construyó en una vida de trabajo honesto, tanto en el sector privado como en el sector público? No hay ningún argumento que lo motive para ello. Si él hubiera querido fugarse, lo hubiera hecho hace mucho tiempo, no hubiera hecho las cosas... Pero tenía el impedimento de salida, no podría haberlo Pero hecho. justamente solamente se fuga quien tiene un impedimento o una restricción a su libertad. El señor, al intentar viajar a los Estados Unidos este fin de semana, no estaba intentando fugarse porque no tenía ninguna restricción. Ahora, pero él tiene procesos vigentes. Es decir, el proceso del caso Westfield, que es el caso que tenía las restricciones, si no me equivoco, y que vencieron, pero no porque la Fiscalía haya decidido, sino porque caducaron, porque pasó el tiempo y no las renovaron o las caducaron. Y luego este último caso, que es el caso de lavado de activos, presunto lavado de activos por aportes de campaña de la empresa Odebrecht. Entonces, no es que el señor no tenía nada que responder ante la justicia. Entonces, la Fiscalía le da 18 meses de impedimento de salida del país por el caso lavado de activos. Pero, ¿cuál es la situación del caso Westfield? A ver, el caso Westfield está en una etapa intermedia y está más avanzado. Estamos en control de acusación. La acusación por el caso Westfield fue presentada en abril del año pasado. Aún nos encontramos en un control de fondo, es decir, estamos viendo cómo se resolverán los pedidos de sobreseimiento y las excepciones. Esto tiene una proyección de algunos casos más, pero lo concreto, Diana, es que el señor Kuczynski seguirá participando de todas y cada una de las diligencias a las cuales se le convoque, para que las investigaciones continúen su curso o los procesos penales continúen su curso. Tú no tienes que limitar a una persona de su derecho a la libertad de tránsito. Aquí lo que ha pasado lamentablemente es que el sistema jurídico ha fallado. Si tú no puedes establecer la responsabilidad de una persona en 6, 7 años, 5 años,
Entonces lo que debería suceder es que tú deberías archivar sus casos o pedir sus sobreseimientos. ¿Qué más está esperando la Fiscalía? ¿Cuántos años más va a investigar al señor Pedro Pablo Kuczynski? A él se le ha sometido en lo real a la pena del banquillo. Se le tiene en un permanente estado de investigación, en un permanente estado de sospecha y nunca se llega a un juicio, nunca se llega a determinar si es responsable o no de los cargos que le imputa el Ministerio Público. Digamos que el caso Westfield es el caso más avanzado. Sí. ¿No? El caso Westfield, hay que recordar, es el caso en el que supuestamente esta empresa Westfield contrataba, ¿no? era consultora de Odebrecht y el señor Pedro Pablo Kuczynski era socio de esta empresa cuando era primer ministro y ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo, habiendo ahí más que un conflicto de intereses, ¿no? Podría entenderse que hay un conflicto de intereses, esa sería una imputación válida jurídicamente hablando, pero aquí lo que se ha hecho es que como ese delito tiene una pena muy corta y ya habría prescrito por la cantidad de años, recordemos que a él se le investiga por hechos ocurridos hace 20 años, cuando él era ministro de Estado del señor Alejandro Toledo, nunca por ningún hecho de su gobierno. Entonces, lo que ha hecho la Fiscalía para evitar la prescripción es pretender convertir estos hechos en un tema de lavado de activos que por supuesto no tiene ningún asidero. Pero el tema de lavado de activos es el tema de aporte de campaña, el tema de Westfield incluso hay también imputaciones por presunta organización criminal. Lavado de activos y organización criminal. ¿Qué es lo peculiar en el caso del señor Kuczynski? Todas las investigaciones en las que el señor está participando son en el contexto de una organización criminal para el Ministerio Público. O sea, el señor integra 7 u 8 organizaciones criminales, algo que es claramente un absurdo, ¿no? Ahora, al haber digamos, sacado de la organización criminal a quien era su chofer, ahí hay una que ya se cayó, digamos, porque ya no son mínimo para hacer una organización criminal, son 3 personas. En este caso era la señora, su asistenta, Kisik, la secretaria, el conductor, su chofer y él. Y bueno, y su socio chileno, ¿no? Efectivamente, la decisión del juez de primera instancia, del juez Chávez Tamariz, ha sido declarar fundado un pedido de sobreseimiento de nuestra defensa. Eso es una decisión de primera instancia. La Fiscalía ha impugnado y, bueno, tendrá que ser una sala superior quien confirme o no esta decisión, pero en este momento el señor Bernaola Ñuflo ya no es parte de la organización. El señor Bernaola es el que era el chofer de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué se espera luego de esta presentación del habeas corpus? ¿Qué pasos vienen? Bueno, se le va a correr traslado a la Autoridad de Migraciones. A través de eso, el procurador de la entidad se tendrá que responder la demanda. Luego el juez nos convocará a una audiencia, escuchará ambas partes, puede realizar las actividades probatorias o las diligencias que estime pertinentes y luego de eso emite una decisión. ¿En tiempo cuánto? Mire, los habeas corpus deberían ser muy rápidos, ¿no? Entonces, este caso no tiene mayor complicación, podría resolverse en un par de meses. Entonces, a lo que ustedes apuntan, más allá de la denuncia a Migraciones por lo que ustedes consideran un atropello a su libertad, ¿otra decisión debería apuntar a que se retrotraiga la medida del impedimento de salida del país, o eso ya es un tema exclusivo de la Fiscalía, que ustedes deberán presentar una apelación? Nosotros también tenemos un plazo hasta el día miércoles para presentar la apelación contra este impedimento de salida de 18 meses. Van por cuerdas separadas, un tema es el tema constitucional, otro la justicia ordinaria, que es el tema penal. Necesariamente tenemos que impugnar esa decisión porque no estamos de acuerdo con los términos de la decisión. Además que es una juez que nosotros consideramos que no ha sido imparcial. Nosotros, ¿cuál es la jueza que no ha sido imparcial? Margarita Salcedo. Nosotros promovimos una recusación en su contra, no la aceptó, la elevó en consulta, pero decidió continuar, entonces era evidente el resultado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Midolo, por su presencia en el final del día. A usted, muchas gracias.